Y volvemos a Sonamos Punk y ya está la gente de Sin Filtro en el estudio. Un aplauso para los muchachos. Muchas gracias Mateo, Jay, Chila, Gustavo, Caco. La banda completa vino, así que le agradecemos por eso, por tomarse un tiempito este sábado por la noche para estar presentes en Sonamos Punk. Bueno muchachos, ¿cómo andan? Cuéntenos. Bueno, primero gracias a ustedes por la invitación. Nada, un gusto estar acá siempre. Y bueno, nada, yo bien, ¿ustedes? Bueno, muchachos. Bien, todo bien. Vemos también algunas caras nuevas también en la banda, así que a comparación de lo que fue la última visita a Sonamos Punk, así que bueno, vamos, recuerdo la última visita, todavía estaba el EP ahí que se estaba terminando y demás, este EP que ya salió, que ya se ha tocado en vivo y demás. Vamos a empezar hablando un poquito por ahí sobre este EP. Cuéntenos, bueno, ¿están contentos con el resultado? ¿Qué repercusiones ha tenido en la gente que lo ha escuchado? No, la verdad que bastante bien. Tardamos igual en grabar, pero fue un EP de 5 temas nomás. Así que la verdad que sí, muy contento, muy bueno el resultado que tuvimos. Y sí, se está escuchando, eso es lo bueno. Después de haber grabado paramos un poco, hubo un cambio de banda, entonces tampoco hubo tanta difusión en internet, en Instagram, todo lo que es eso. Pero bueno, la verdad que sí, nos sorprende la gente que visita los videos, que escucha los temas, así que la verdad que muy contento con eso. No recuerden los muchachos dónde lo grabaron. Eso lo grabamos acá, con Manija. Recrearte, claro. Y lo mandamos a masterizar a Momia con Nico y Coradito. Y eso fue todo el laburito, entre ellos dos. Después estuvo a Operancho haciendo un par de videitos ahí que podemos subir. Pero nada, entre amigos y bueno, y esos genios que nos ayudaron un boche. Claro, bueno, decía que, integrantes nuevos, ¿no? ¿Cómo surge la convocatoria, ¿no? De Gustavo y de Jay en este caso. Y venían trabajando con nosotros, igual ya ensayamos en la sala que tenía yo y aparte de ser amigos, ya que nos conocemos hace años, venían ayudándonos en el tema del disco. Como dijo Mateo, Gustavo nos hizo lo que es la producción del video, el corte que sacamos del tema esa vez. Y bueno, y Jay es un amigo que ya hace rato que nos viene acompañando y nada, bueno, se sumó ahí a la banda, hicimos el cambio ese. Tuvimos la posibilidad de que vengan a tocar con nosotros, así que bueno, no lo dudamos y seguimos con la banda, que era lo más importante, ¿no? Que seguir adelante con lo que veníamos haciendo. Bien, y bueno, esta pregunta para Jay, ¿no? Y para Gustavo, ¿no? ¿Cómo es esto de sumarse, ¿no? A un nuevo proyecto? En este caso un proyecto que ya venía, ¿no? Tocando, que ya venía con mucho escenario, ¿no? Recorrido. Digo, ¿cómo es esto de sumarse a una banda nueva? De mi parte es como que allá la banda ya me gustaba, así que... Un sueño. claro, decilo, boludo. Buena la banda y... iba al ensayo y bueno, qué sé yo, después me dijeron si quería tocar y... Bueno, ahora con los temas nuevos sé que... Es como que arrancamos de cero con los temas nuevos. Estamos haciendo otras cosas, bueno, él en la batería y yo en la guitarra, es como que ahí igual hay otro... No sé si otro cambio, sino que... Es otra fusión, Sí, son sonidos totalmente diferentes a lo que veníamos manejando y que está buenísimo. Que hoy en día lo podamos completar así y que nos guste a toda la banda, está zarpado. O sea, cada uno yo creo que tiene su estilo, su manera de tocar, su influencia y son todas súper diferentes también. Así que está buenísimo poder conjugarla y hacer uno, ¿sí? Sí, la verdad que está bueno lo que se armó con la nueva formación, cada uno tiene un estilo diferente o una idea diferente y tratamos de mezclar y coincidir en eso y seguimos adelante y la verdad que es difícil, ¿eh? sí, pasan todas las bandas, pero bueno, Venías acostumbrado quizás a una formación ya fija, ¿no? No, digo, de estos sonidos nuevos, que son tan nuevos para nosotros que decimos, puta, qué copado, y a veces no, qué extraño que suena, y es escucharlo 3 veces para poder decir, no, claro, está muy bueno. Y está buenísimo que pasen esas cosas, porque si no se vuelve medio aburrido también. Incluso los temas nuevos que hicimos, los grabamos en lo de Manija, hicimos una sesión que ahora va a salir pronto, que más que nada lo hicimos como para escucharnos y ver qué es lo que veníamos haciendo, claro, ¿no? Lo nuevo y suena diferente, es otra cosa, pero bueno, sigue siendo, mantenemos la base igual. Pero está buenísimo, lo que hicimos está muy bueno, a mí me gustó. Bien, antes de meternos de lleno en lo que es el live session que han grabado hace poquito,
Bueno, vamos con una primera canción y Buenísimo. luego seguimos la charla, si les parece. Cuéntenos qué es lo que van a hacer. El mismo que hicimos al principio. El primero, sí, el que tenemos en la lista. El que dimos- Mentiras piadosas. Sí. ¿Sí? Bueno. Mentiras piadosas. Este es un nuevo tema igual. Es un tema nuevo que tuvimos la oportunidad de grabarlo todos juntos. Así que ya es propio de los 5. Bien. 1, 2, 3, va. Mentiras piadosas sonaba entonces lo nuevo que se viene de Sin Filtro. Ahora sí nos metemos de lleno en lo que es esta grabación de live session. Cuéntenos, bueno, también dónde lo grabaron, cuántas canciones vamos a poder escuchar. También, Gustavo, si querés, ahí te pasamos el micrófono para allá, pero también para No hace falta, no hace falta. Tiene prohibido hablar. Bueno, no puedo hablar. Cuéntanos, bueno, cómo están trabajando este live session. ¿Ya se grabó? ¿Lo están grabando? Contale, viejo. Cuando los chicos me convocan y me piden que me incorpore a la banda, les digo, bueno, tratemos de hacer algo nuevo o vamos con algo nuevo como para tener algo como para salir a la cancha con una nueva formación. Así que empezamos a ensayar y entre ensayo y ensayo surgió la idea de armar una especie de maqueta con las canciones que teníamos. Y la maqueta terminó en eso, en un live session que era grabarlo donde manija, rápido, en vivo, en directo. Y bueno, a Mateo se le ocurrió, pongamos una GoPro, había otra cámara, pum, plam, plum, y bueno, dijimos, ya está, hagámosle un videíto, veamos lo que queda. Pero bueno, un poco la idea de la live session era que eran las maquetas de lo que tratábamos de proyectar para grabar
quizás en unos meses. No sabemos, porque todavía lo está laburando Manija, no sabemos bien si va a servir todo, si está todo bien correcto, o si nos va a gustar, o si la idea va a ser terminar mostrándolo. Tenemos video y audio de 6 canciones, eran. Una de ellas era esta, Mentiras Piadosas, y el resto son otras 5 canciones nuevas también. Así que bueno, la idea es de que Manija lo termine en estos días. La imagen y los videos lo estoy laburando yo por ahora. Después vamos a ver si con Mateo ahí lo terminamos, lo definimos un poco. Pero bueno, no sabemos todavía si van a servir los 6 temas, si la idea o la intención va a ser mostrar los 6, pero lo que hicimos fueron 6 canciones que son las nuevas. Que por ejemplo, desde mi punto, fueron las únicas 6 que yo toqué con ellos por ahora. Hablábamos antes del EP y en ningún momento todavía lo hicimos. Nos enfocamos y yo le dije, digo, yo no tengo problema, vamos, toquemos, pero vamos a hacer algo nuevo. Claro. Digo, lo que ya hicieron está bueno, está ahí. Bueno, vamos por algo nuevo, como para tener algo nuevo para mostrar y después vemos qué es lo que pasa con lo viejo, que ya está hecho, así que hay que ensayarlo nomás. Claro. Claro. Bien, entonces, bueno, bien enfocado en el nuevo material que se viene, los muchachos de Sin Filtro. Entonces, digamos que por ahora estamos lejos todavía de alguna presentación en vivo, se podría decir. Todavía no está pensado eso, ¿no? ¿O sí? No. Teníamos una fecha que era. Era 1 de julio, la bajamos. Pero por esto, porque veníamos haciendo estábamos trabajando en los 6 temas estos que hicimos. La idea, como decía Gustavo, es, no sabemos si vamos a meter los 6, capaz que no, vamos a meter 2, capaz en el live session. Claro. Y la idea es grabar esos temas para después ya armar una lista con todos los temas que tenemos hechos. Aparte de lo que ya grabamos anteriormente, que hicimos, que está ya en las redes, en las plataformas, sumar estos temas y tenemos mucho más temas que, bueno, la idea es terminar de grabar esto y empezar a ensayar una lista ya completa para poder salir a tocar ya como con la formación nueva. Y temas viejos y temas nuevos. 2024, sí. No estamos tan lejos. No estamos tan lejos, estamos ahí. En realidad, digamos que ya terminando esta live session y ya podríamos comenzar a elaborar lo que sería una lista para ir a tocar en vivo. Tuvimos la invitación, como dice él, de una fecha que se había postergado, y nos llamaron, nos dijeron si dentro quieren estar y coincidimos todos en que no, porque no estábamos listos para ir a tocar. Si bien teníamos tiempo, cuando nos avisaron, le dijimos que no porque estábamos enfocándonos en otra cosa. Ya veníamos rengo adelante. Sí, Empezamos a hacer una cosa o la otra, al final después no terminás en nada. Entonces digo, vamos a hacer lo que nos propusimos desde un principio y después vemos cómo surgen las fechas, si salen fechas. Además, esta misma invitación acá y el venir a tocar con ustedes, no lo dudamos de decir que sí, pero no había nada preparado. Claro. Nos juntamos hace un ratito y... Ya vamos a ser sinceros. Es que es verdad, no hay una... Claro, eran juntadas de 2 o de 2 Claro. o uno solo, pero recién nos juntamos los 5. Bueno, pero sirve también como prueba, quizás. En una de esas también, el venir acá y hacer un par de temas, dice, bueno, entonces los pongo en otro aprieto, vamos con otro tema, entonces. Te estamos diciendo que... Entendido. ¿Qué hacemos? ¿Qué dice? ¿Ya mentí? Este es otro ¿Otro tema. nuevo? Nuevo, bien. Ya mentí, me disfracé de buen muchacho. Ya mentí, me disfracé de buen muchacho. Aunque no puedo escaparme de mi llanto. Ya traté de no perderme en tu retrato. Aunque sigo solo y no me ayuda tanto. Di mil vueltas para ver qué es lo que pasa. Ay, no me atrevo a ver si perdí batalla.
pasaron muchas veces por mi casa. Los ataqueos que torturan mi desgracia. Si te grito que te pierdas, no te vayas. Si te pido que te quedes, habla mi alma. Habla mi alma y nada pasó, mi amor. Vos tranquila y yo nervioso estoy. Nada pasó, mi amor. Vos tranquila, vos tranquila, vos tranquila y yo nervioso estoy. 1, 2, 3, va. Más de lo nuevo de Sin Filtro. ¿Se plantean alguna fecha para decir, bueno, no sé, octubre, noviembre, decir tenemos material nuevo? Todavía no, están trabajando. Y más o tranquilo. menos es para una presentación, estábamos pensando en sí, fin de año, no tan fin de año, no, pero octubre, Excelente. noviembre. No, decía, Ahí está, No, queríamos- el tema es el que te decíamos recién. Antes queríamos grabar, tener una Claro, EP, claro. o sea, no solamente la sesión que hicimos, sino tener ya una EP, y grabar esos temas y empezar por ahí a meter otros nuevos, más los viejos, y hacer una buena lista. Y bueno, y aparte de ensayo, porque nosotros empezamos en febrero prácticamente empezamos primero los tres con Mateo y con Perancho, Claro. y después se sumaron esos dos que estaban trabajando, y en febrero recién Ah, esa empezamos. otra, Entonces igual. hay que acostumbrarse, acoplarse, son distintas ideas, venimos todos de distintos paros por ahí de escuchar música, así que hay que acoplar todo eso, y bueno, estamos en ese trabajo. Y la verdad que con esta sesión que era, como decía Gustavo, era para ver si, como maqueta, usarlo como maqueta, a ver dónde estamos parados, qué falta, qué no va, qué sí va. Así que por eso estamos planeando hacer algo para... No, más que nada nos frena igual el tema del laburo de nosotros dos, de los dos guitarristas, que vivimos viajando, así que Claro. ahora vinimos cuando el jueves llegamos y el lunes ya nos vamos de vuelta. Entonces nos frenan Claro, los eso ensayos nos y complica, nos sí. complica un montón. Por eso estamos viendo. Claro, sí, bueno, obviamente coordinar los horarios de cada uno es todo un tema, ¿no? Sí. Pero bueno, algo que pasa. Uy, regalito, Cuando se puede, se puede, cuando se puede, se puede. Vamos con otro tema. Lo decía Bien. así que estamos. Estamos a punto de sacar trapitos al sol. Te estás poniendo Ah, bien, sí. está interesante y esto es- Estamos por la mierda. Bien, uno que los ha visto bastante en vivo, la verdad que también espera, ¿no? Verlos nuevamente. Hubo un recital a fin de año donde se iba a estar presentando, recuerdo que finalmente se suspendió. Suspendió, claro. Así que bueno, hay ganas de ver a Sin Filtro arriba del escenario. Bueno, muchachos, ya para ir terminando, bueno, agradecerles nuevamente esta visita. No, gracias a ustedes por habernos sí, invitado, por habernos ya. invitado. Espero que también les haya servido a ustedes también, para Sí, probarse bueno, también, esto sí. un poquito también Es como tocar en vivo, ¿viste? Claro, claro. Eso me envío. Así que bueno, si les parece, vamos con la última canción para ir cerrando. A ver, hacemos el último, dale. Vamos. Soñándola. Soñándola. Puede ser. Ya pues, vamos con eso. Como vos quieras. Vamos con eso. Este es otro tema nuevo, al final. Ah, bueno. Cambiamos el plan, mirá. Así que nos vemos cómo puede salir. Enganchémonos. O sea, hacemos todo juntos. 1, 2, 3, 4. Hoy te busqué, me pregunto cómo estás.
gracias Sin Filtro por visitarnos. 3 temas nuevos de la banda que fueron primicia de Sonados Punk, así que doblemente Muchas agradecidos por gracias. eso también. Gracias. Y bueno, les dejamos estos últimos segundos para que cada uno quiera mandar saludos, algo que quieran decir. Agradecer a ustedes como siempre por el apoyo que le dan a todas las bandas, el espacio que brindan siempre. Y bueno, nada, a todos los amigos que están ahí escuchando seguramente. A César por prestarnos Sí, el gracias a César bajo. por estar en el bajo. Y bueno, no sé. Y nada, cada uno de su familia y a los amigos. Familia, sí, Y siempre. a ustedes, gracias por habernos invitado, por tenerme en cuenta siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Sin Filtro. Nosotros nos vamos escuchando algo del primer EP de Sin Filtro y ya seguimos con más Sonamos Punk.